Bueno, hoy tenemos una persona que fijo lo conocen todos, alguien que ha marcado mucho nuestra juventud para los que somos de 20 y resto. Eh, Alguien que ha marcado también la música nacional, el rock nacional. Y bueno, Luis, bienvenido. Mucho gusto, bien hallado aquí. Qué dicha que pudiste sacar el tiempito para contarnos. Estoy seguro que hay muchas anécdotas, mucha historia, mucho que... Muchas, y ya bueno, sí, nos hemos dejado unas ya en el camino aquí, ¿verdad? Sí, sí, es que el podcast empezamos a empezamos grabar ahí tarde la porque tertulia antes del podcast. ya estábamos, hable que hable, hay mucho por contarnos. Luis, contanos un poco, ¿cómo Sí. empezaste vos con la música o con el rock? A ver, me tengo que remontar a los tiempos de barrio. Yo nací en Chile, nací en Santiago de Chile, pero me vine muy carajillo, así o sea, de un año. Yo soy tico en realidad. Yo tuve por cosas de la vida nací en Chile, pero soy tico. Y a los, como a los, como a los 11 años, más o menos, mis padres se divorcian, mi madre se va a vivir a otro lado, a Lauruque, vivimos en Santana, y entonces yo ahí en el barrio, como conozco a maecillos del barrio, ahí las amistades que hacía uno cuando había barrio, ¿verdad? En los tiempos donde había barrio y uno salía al barrio, ahora no había en redes sociales, no se quedaba encerrado uno en la choza. Entonces en el barrio ahí conocí gente y había un mae que tocaba batería y todos así, adolescentes. Ahí empezamos ahí, yo le pedí a mi madre que me enseñara a tocar guitarra, pues sabía que mi mamá había tocado guitarra en la juventud. Y entonces mi mamá me enseñó tres acordes, mi mayor, la mayor y re mayor. Y esos tres acordes, yo practiqué esos tres acordes y yo dije, mira, si uno los toca así rápido, son los pollitos, los pollitos de Capmany eran, bueno, o la canción de Doors, que es la misma. Los pollitos. Originalmente es de Trucks, es de los Trucks, después la hizo The Doors y después Capmany hizo Los Pollitos, dicen, con esa. Y me di cuenta que con esos acordes sacaba esa canción y dije, madre, ya me puedo sacar una canción. Eso te digo, como 15 años, 16 años tenía yo en ese entonces, que eso es tarde, digamos, hay carajillos que empiezan a los 4 años, yo empecé tarde, yo digo a la gente que yo empecé tarde con la música, empecé a los 16 a empezar a tocar guitarra. Y ahí en el barrio hicimos un grupillo, no había manera de aprender, ¿verdad? Salvo que uno se comprara un cancionero, ahí uno compraba un cancionero y veía los puntitos. ¿Qué era? Explicarle para gente que no tiene idea. Para que la gente que no tiene idea, telefónico. Ahora uno se mete a YouTube, hay 1000 tutoriales de cómo aprender a tocar guitarra. En la época nuestra había que acudir a los libros, una cosa que se llama libros, revistas. Y en ese entonces eran contados, ¿verdad? Los lugares donde uno podía obtener esa información de libros o revistas, cancioneros, donde venían los puntitos en los acordes, donde uno podía poner los deditos y aprender un acorde. Eso era todo un descubrimiento, aprender cómo se ponen los dedos para hacer un acorde. Yo aprendí que después esos acordes que me enseñó mi madre, yo le ponía este dedo aquí y podía hacer el mismo acorde en todo el brazo de la guitarra. Entonces yo, mira, ya tengo un montón de sonidos, y con eso ahí yo iba experimentando. Después ya conseguí un cancionero. Perdón, ¿y la guitarra de dónde la sacaste, acordes. Luis? ¿Ah? ¿Y esa guitarra de dónde salió? Esa guitarra, mi madre después se volvió a casar, pero antes de casarse, que tenía un novio que andaba ahí detrás de ella, le regaló una guitarra porque él se enteró de que mi mamá había tocado guitarra cuando era adolescente, cuando era joven. Galán. Cuando estaba en el cole, mi madre en Chile tuvo un grupo de chicas que tocaban guitarra, que yo eso ni lo sabía, ¿verdad? Tampoco. O sea, yo cuando vi una guitarra en la casa le dije, era una guitarra que el pretendiente de mi madre le había regalado a mi madre de una manera así de cortejo, para que viera que él se había enterado de que ella tocaba la guitarra. Entonces yo con esa guitarra le dije a mi mamá que me enseñara. Yo agarré la guitarra ¿verdad? Y entonces ella me enseñó esos tres acordes. Al final mi mamá se terminó casando con un médico que es como mi segundo papá. Era mi segundo papá. Y bueno, y con esa guitarra aprendí yo, y después de conocer a los maes, a mis nuevos vecinos de barrio, ahí en La Uruca, en el Cristal, y armamos un grupillo, ¿verdad? De barrio.
en la cual yo era el guitarrista, había un bajista, había un baterista y todo el mundo tocaba lo que podía tocar o lo que más Con o los menos 3 acordes. para hacer ruido, ¿verdad? Sí, con esos 3 acordes sacaba yo todas las canciones, aunque sonaran mal, pero eran esos 3 acordes. Ya agarrándolo ya más en serio, ya cuando hicimos una fiesta en el barrio y tocamos con los parlantes de las casas, agarramos los parlantes de todas las casas y fuimos colocando todos los parlantes amarrados así en línea a un equipo de sonido y el equipo de sonido por el... Era un desmadre. ¿Cuántos reventaron? Un desmadre esa fiesta, porque era de ver de qué manera amplificarse. Eso era para el micrófono y bueno, un desmadre, ¿verdad? No teníamos ni amplificadores, nos amplificábamos con el equipo de sonido de la casa, de cada casa, que tenían una entrada de IN, ¿verdad? Y ahí nos conectábamos, ¿verdad? Un desmadre. Bueno, ya cuando nos pusimos, esas son épocas de puro juego, ¿verdad? Uno va explorando la música, va jugando, que me llama mucho la atención porque en español, en castellano, nosotros decimos tocar la música, pero en todos los otros idiomas es jugar la música, ¿verdad? Play music, jouer la musique, de la musique, todos los idiomas es jugar la música. Y es como lo más real, la música es un juego, ¿verdad? Entonces, jugando ahí con la música, descubrimos que no teníamos un cantante decente porque o nos quedaban mal o no cantaban bien. Entonces empecé a cantar yo. Y dejamos el grupo, que éramos como 7, ¿verdad? Del barrio. Al final todo el mundo fue tirando la toalla porque era como un vacilón. Y ya nos quedamos el baterista y yo. Y entonces yo empecé a cantar y necesitábamos un bajista. Entonces le agarramos al compa más entusiasta que había y le enseñamos a tocar bajo. Se llama, agarra este bajo, vea, toque aquí. Y el man, y lo agarró. Al final ahí con muchas ganas y con espíritu así de jugar, aprendió a tocar bajo, entonces ya éramos un trío ahí. Tocaban. Y yo tocaba guitarra, yo cantaba, y ahorita tenemos un bajista y un baterista. ¿Qué eran covers? Carlos Mora, el baterista. Tocábamos de todo cover, sí. Inventábamos nuestras propias canciones. Hacíamos nuestras propias canciones. Así, hicimos una canción por vacilar acerca de cada personaje del barrio, cada amigo. Hicimos una canción como que era una caricatura de cada amigo del barrio. Una época muy bonita porque ahí no habían pretensiones de nada, era un vacilón. Sería imposible salir en la radio. Sí, no habían redes. Otra cosa, estábamos ahí vacilando, pero a la vez ahí iba uno explorando la música y ya iba, sin quererlo, íbamos viendo qué nos gustaba, por qué estilos había. Sacábamos canciones del Hombre G, de Soda Stereo y así, y tocábamos nuestras propias canciones y sí, inventamos nuestras propias canciones y eran... ¿Cómo se llamaba el grupo? Pasó por muchos nombres. Tenía el nombre Antidoping. El grupo se llamaba Antidoping. Por esa época estaba en las Olimpiadas y se empezaba a escuchar la palabra antidoping, ¿verdad? Porque en las Olimpiadas empezaban a tener el problema de que muchos deportistas hacían trampa, entonces les hacían las pruebas de antidoping, entonces nos pusimos de nombre Antidoping. Entonces a mí ese nombre nunca me gustó y dije, madre, no podemos tener ese nombre. Sonaba muy vacilón. Y entonces pasamos a llamarnos Los Tres, porque éramos 3, entonces ahí pongámonos Los Tres. Y después nos dimos cuenta que había un grupo chileno que se llamaba Los Tres. Y yo, ay, puña, nos robaron el nombre, madre, qué madre. Y entonces, no, al final no teníamos ni nombre, incluso, porque era un grupo de barrio. Nadie los contrató. No, nunca nadie nos contrató. Éramos un grupo de barrio ahí que hacíamos música por vacilar, por pasarla bien. Sí, después de ahí ya el colegio y todo, ya ahí sí tuve un grupo más formal, que teníamos ensayos tal día y con más pretensiones de tocar en vivo y todo, que se llamaba Signos Vitales. Nombre muy polo, ¿verdad? Pero Sí, no, el momento. lo acortamos para que no fuera tan polo, Signos, ¿verdad? Entonces ya quedó como la pieza de Soda Stereo, Signos, ¿verdad? Entonces pero bueno, pero nos llamábamos Signos, entonces tocábamos, y eso sí, ya con ellos sí empezamos a tocar en lugares y todo. Empezamos a tocar en barcitos, hicimos una grabación de una canción y todo, una original mía, que se llamaba Ayer, que era una canción que yo tenía desde que tenía Antidoping. Hice una canción una vez que de ahí era como que uno la escuchaba y uno decía, esta es la canción como más que suena a canción bien,
¿verdad? Era como una idea como muy definida en cuanto a melodía, armonía, como una decía, estaba estructuradita. Entonces con el grupo Signos les gustó mucho esa canción y entonces la producimos. Ya había talento para... Y había talento para que sonara bien y todo, ¿no? Sí, sí. No, y el grupo Antidoping tenía talento, lo que pasa es que estábamos muy carajillos, entonces todavía nos faltaba más colmillo. Ya con Signos eran ya músicos más, ya teníamos más edad, ya estábamos como en los 17, ya éramos Claro. hombres hechos y derechos, ¿verdad? No, no, sí, ya éramos un poco mayores, unos entrando a la universidad, estábamos en la final del cole, entrando a la U casi, y entonces sí, hicimos el esfuerzo de grabar una canción profesionalmente con el finado Nano Fernández, que fue toda una institución, a nosotros nos enseñó mucho. Y, y bueno, y ahí quedó el grupo. Porque Y en después eso, ya, el grupo, como siempre, los grupos como que empiezan con mucho ánimo y ahí, a veces si la cosa no camina, uno se va desanimando, alguno no llega a ensayar. Cuando ya empiezan uno a tocar en vivo, empiezan como a tener más exigencias uno. Empiezan como a tener más exigencias, entonces el mae que pone menos ya empieza, ya todo el mundo lo empieza a enjachar porque el mae no le pone las ganas que le está poniendo uno. En fin, eso, el grupo pasó por todas esas cosas que pasan todos los grupos. Y a mí me llega la oferta de ser el cantante del parque, cuando el parque estaba empezando también, pero el parque ya tenía un disco, nosotros teníamos una cancioncilla y ellos ya habían grabado un disco y era el primer disco compacto de un grupo nacional. Además habían hecho el primer disco y se lanzaron a quemarlo en digital, a hacer el primer CD. Entonces esa vara fue todo un boom porque fue el primer grupo nacional de sacar música original en un CD. Entonces esa vara fue como un hito, ¿verdad? Pero no, el parque sacó ese CD y el cantante no quiso seguir con el grupo. Entonces los maes se quedaron así como, mae, acabamos de hacer toda una inversión, hacer un CD, el primer disco, que ellos también tuvieron su historia, ¿verdad? De hacer toda esa producción y de repente ya se quedan sin cantante. Y, y no sé si querés, sigo la historia. sí, claro, ma, está Bueno, buenísimo. Las bueno, palomitas, más bien. resulta que yo ya, eh, en ese entonces, yo ya estaba entrando a la universidad, eh, yo estaba pagando, me había metido a comprarme un carro, entonces me metí a trabajar a medio tiempo como para pagarme mi primer vehículo. ¿En qué trabajabas? Porque yo solo Es que yo estudié puedo en la UCR, imaginar. yo en la UCR me metí a estudiar diseño gráfico. Estudié Bellas Artes, estudié después, cambié de diseño gráfico a artes gráficas, que era lo que había estudiado en el cole, pero estudié en un colegio técnico de solo hombres, ¿no? ¿Verdad? Lo hicieron mixto cuando ya jalé, ya para qué. Pero bueno, yo estudié técnico medio en artes gráficas, entonces me metí a la UCR, pude entrar a Bellas Artes y estudié diseño gráfico y después lo cambié a una licenciatura en artes gráficas. Y entonces ya empecé a hacer la práctica, estaba en medio tiempo en un trabajo, comprándome un carro y toda la cosa. Y estaba con el grupo Signos, todos los fines de semana ensayando ahí, qué sé yo. Y entonces en un fin de semana que estábamos en Escazú en un bar que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora se me fue el nombre, pero era un barcillo ahí muy del cruce, el cruce de Escazú. Ah, sí, sí. Entonces yo conocí a Luis Montalver, me dijo, mae, vení que te quiero presentar a un mae. Luis Montalver ya tenía Gandhi. Ya existía Ya Gandhi. existía Gandhi. Entonces Luis Montalver, que había estado coqueteando con el parque para ser cantante, pero al final no habían quedado en nada y Luis les dijo, man, yo es que la verdad estoy con mi proyecto Gandhi, no puedo entrar de cantante del parque, pero conozco al mae que les sirve a ustedes. Y entonces en un bar, Luis Montalver me presentó con Fico, con el baterista Ajá. del grupo, que Fico es de los, eh, también compositor, de verdad, y ahí conocí a Fico por primera vez en el bar y no sé qué, y ay, buena nota. Y hablamos y todo, y quedamos ya para ir a un ensayo. Después ¿Qué edad Fico. tenía en eso? Mae, yo tenía 17, 18 años apenas. Yo entré a la universidad siendo menor de edad. Tenía 17 años cuando entré a la U, era mi primer año en la U y ya estaba trabajando medio tiempo. Y sí, estaba apenas cumpliendo los 18. Estaba cumpliendo los 18. 20, 21, 22, sí, por ahí.
18, 19, la verdad. Yo creo que ya tenía más de un año de estar en la U. La cosa es que Fico me conoce, se va donde estos maes y dice, mae, conocí al mae que es el cantante del parque, mae. ¿Y el mae te había escuchado? Nunca. Fue pura No he vibra ahí. escuchado. Me dije, mae, no sé cómo canta, pero ese mae es el Qué cantante. bueno. Dijo el mae. Les dijo a los maes. Digo, mae, yo no sé cómo canta, mae, pero es ese mae. Y entonces ya me invitaron a un ensayo. Entonces quedamos en un ensayo, llegué yo al ensayo, empezamos a trabajar ciertas cosillas. De las piezas que ya había, las canté, me dejaron el disco, entonces ya canté las piezas del Hombre Azul. Todo bien, perfecto. Y empezamos a trabajar en canciones que ellos tenían ahí como medios hechos, a ver qué tal era a nivel composición, si nos entendíamos. Y bueno, así componiendo, metiendo mano yo en ciertas varas, salió Cuántas Noches, que fue un exitazo. O sea, Es un fue clásico. de las pocas canciones en la cual participamos todos. Todos metimos mano en esa canción y fue como... Lo que ha tenido el parque siempre es como unas ganas de estar grabando, de estar así como en activo, ¿verdad? No dejar que, no estar tocando siempre lo mismo, sino que estar produciendo cosas nuevas. Entonces fue como una urgencia, mae, tenemos que grabar esta pieza ya, mae, y presentar, mae, hacer un concierto acústico, podemos hacer un concierto acústico para presentar al nuevo cantante, hacer las piezas del Hombre Azul en versión acústica y metemos estas piezas nuevas cantadas por Luis. No había presión para vos, ¿no? Claro, había mucha presión porque era como yo estaba metido en la U, en el brete, en un montón de cosas y además en este grupo que ya la vara empezaba a ser más demandante. Pero de ahí, entonces hicimos un concierto para aprovechar y grabarlo en ese entonces Laurence Olivier, que ahora es ese anfiteatro se llama, es el que está a la par de la Sala Garbo. Nico Baker se llama ahora, el anfiteatro Nico Baker, pero antes era Laurence Olivier, se llamaba el Laurence Olivier, que es un teatrito pequeño a la par de Sala Garbo. Y grabamos ahí el Entre Sangre y Arena, y fue grabar todos los temas del Hombre Azul, pero ya en versión acústica, con invitados especiales, que teníamos el guitarrista de la Nueva P, a Myron Rodríguez, y a Tupac Amaru en la flauta, Olman Arroyo en la percusión, y ahí presentamos la pieza Cuántas Noches, y Juanita también, y otras piezas. Y mae, ya habíamos grabado Cuántas Noches, y estaba sonando en la radio. Y la gente la estaba pidiendo, y la pieza empezaba ya, Cuántas Noches empezó a repuntar, y nosotros hicimos este concierto, entonces fue como todo un boom. La gente tuvo... O sea, le di como al parque, le di un aire mucho más tuanis en vivo, porque el parque era como muy estático, tal vez en vivo era como una onda muy, muy quieta. Y entonces, yo analizando el grupo, yo dije, a este grupo le falta que en vivo sea más enérgica la vara, que haya más movimiento, que ocurran cosas. Entonces hicimos el concierto de Laurence Olivier. Yo busqué entre la escenografía y había un maniquí sin brazos. Y dije, pongámosle una cuerda a esta hora y lo colgamos ahí, que haya una escenografía, porque no podemos tocar y que no haya nada. Entonces los más me dieron pelota, está tuanis eso, que amarramos un y lo colgamos así. Entonces quedó una escenografía chidísima. Y eso fue la portada del disco, después del Entre Sangre y Arena. Ya empezamos, empezábamos a tener un montón de contrataciones, ya empezaban los colegios a contratar, venían grupos del extranjero, o sea, si un grupo internacional que llegaba a Costa Rica, el parque tenía que abrir. Entonces venía Enanitos Verdes, tenía que abrir el parque. Venía Soda Stereo, tenía que abrir el parque. Héroes del Silencio, tenía que abrir el parque. Cuanto grupo internacional que venía, no sé, siempre nos llamaban a nosotros. ¿Cómo fue esa historia que hablaron ahora con los Cadillacs? Eso fue ya como en los tiempos donde ya el parque estaba súper asentado. Creo que eso fue ya después de que habíamos ido, o no me acuerdo si fue antes o después de que ya habíamos firmado con Sony. Porque esa es otra, que después de Sony nos firmó,
sea, como vieron en la proyección del grupo. ¿Cuándo? ¿Después del segundo disco? Después del disco de Sangre y Arena, vino Sony nos hizo una propuesta de hacer 5 discos. Y entonces fuimos el primer grupo. Además, hicimos el video de Cuántas Noches. Lo tiramos a MTV Latino, que en ese entonces MTV Internacional, así, MTV Latino, estaba pegando mucho. Ya había rodado el video de Mario Maisonave de Raquel, creo que Raquel era el video que estuvo en MTV, pero como que lo mostraron. En cambio, Cuántas Noches del Parque fue el primer video tico en estar en rotación de programación. O sea, ponían todos los videos de todos los países de Latinoamérica, y el video de representación de Costa Rica era Cuántas Noches. Y ese video lo ponían en programación de MTV. Y eso fue también todo un hito. Entonces, grabamos después el video de Juanita, y eso también fue un exitazo. Cuando filmamos con Sony, hicimos el disco OMA, que ese fue el tercer disco del Parque. Y el OMA ya metimos Cuántas Noches y Juanita grabadas en estudio, además de un montón de canciones más. Ya nos habíamos ido a vivir juntos a una casa en Calle Blancos. Yo había renunciado a mi trabajo. Eso te iba a decir, ya el trabajo está ahí, ya me hice famoso, muchas gracias. Sí. Ya había, para ese entonces yo me estaba dedicando al diseño un poco con lo que estaba aprendiendo en la U, y ya como más freelance. Y abandoné el trabajo ese de marcar tarjeta. Porque ¿Y el carro? ¿Qué pasó con el carro? Ya, lo pagué. Lo pagué y no, yo estaba así, me sentía, yo dije, mae, qué cagada, porque esto no es para mí, mae. O sea, este tipo de trabajo en que me obligan a estar de un horario, mae. Yo me acuerdo que yo veía ese cielo azul, mae, a las 2 de la tarde, después de almuerzo, tenía que entrar a bretear, y yo veía ese cielo azul y yo además siempre he surfeado, siempre me he ido a la playa a surfear, mae, y yo decía, mae, ¿por qué no estoy en la playa ahora surfeando o tocando música o haciendo algo? Yo veía esa vara, no, esto no es para mí. ¿Qué es lo que era? Entonces de ahí me aguanté ahí. Esa gente de esa compañía me tuvo mucha paciencia, me pasaron por todos los departamentos, hasta me pasaron por todo, desde doblar cajas hasta imprimir, hasta diseño, y al final me tenían en ventas para que ganara bien y me sintiera bien en la compañía. Que no te fueras. No, hombre, peor, porque tenía que usar corbata y todo. No, qué loco, estoy ganando mejor, pero me siento peor. Ay, no, pero fue toda una experiencia. Entonces, estábamos con lo del Parque, con eso de Fabulosos Cadillac fue mucho más adelante, cuando ya pasó toda la ola. Toda esa ola de ya rock estaban nacional. consolidados, ya eran famosos. Estábamos súper consolidados, y ya fue como la última etapa, más bien. La última etapa del Parque, ya empezaba a entrar el ska. Ya el ska estaba tomando mucha fuerza. Y como todos los movimientos, siempre hay una cuestión que las va aplastando, digamos. Nirvana fue todo un movimiento en contra del glam rock. Nirvana inspiró muchas generaciones, inspiró muchos grupos. Esa onda así despreocupada y como contestataria y cero fashion. También hubo grupos aquí que eran así, Hormigas en la Pared, empezó a contaminarse de eso. Y hay un montón de otros grupos que tenían otros nombres más vacilones, mae. Hasta pachucos, así. Tenían nombres pachucos y todo. Y entonces empezaba una nueva ola en contra del glam rock y todo lo que fuera un grupo de rock. Como esa onda con estilo rock, así. Incluso el Parque tenía esa onda también. No eran, el grupo El Parque nunca fue glam. Yo fui el más glam del Parque, en realidad. Porque el Parque eran más así, vestían igual que se vestían en la calle, se vestían. Uh-huh. Yo siempre los conciertos me los he tomado como un ritual, entonces yo sí me gusta vestirme y tener algo especial y salir como fuera de lo común. Yo era como el más glam de esa época. Y ya después de la música de Pearl Jam y todos esos que eran ¿cómo es que se llama? Ese estilo musical. Así que vino grunge. Nirvana, el grunge. Claro, el grunge era más patinetero. Claro. Más así, pantalonetas. Beastie Boys, sí. Y más así, mae. Y ya vino la ola del ska. Y el ska era más punk, más contra el rock. Era todo un movimiento en contra del rock. Entonces, viene
mae, Fabulosos Cadillacs, que era como mae, lo más grande que había en ese momento del ska. Y, mae, el mae que organiza el concierto dice, mae, vamos a traer al parque aquí ahora. Uy, yo dije, uy, mae, yo no sé si va a funcionar eso, ¿verdad? Pero ya el público, además, yo creo que ya teníamos bastantes haters, porque cuando uno tiene éxito también va teniendo un grupo más grande de Y haters. eran en vivo, ¿ah? No eran Claro, haters claro, que no es eran por haters redes en que las te redes ponen sociales, mal no eran pareo, no, haters en no. vivo. A nosotros nos iba muy bien en la semana U y todo. Yo me tiraba al público y todo, y el público me atajaba y yo me tiraba. Hasta mi padre me decía, mae, estás loco, ¿cómo se te ocurre tirarte al público? Yo, mae, pero yo sentía la Me vibra, la quieren, gente. estos madres me Sí, quieren. uno sabe dónde tirarse, ¿verdad? Y entonces era una locura, sí, en semana U era una locura, era un público así. Uno se tiraba a ese mar de público, lo mandábamos ahí, después lo devolvían a la tarima. Pero cuando siempre yo ya sentía, yo decía, uy, mae, si yo fuera público hater del parque, uy, mae, No agarro este, mae. yo odiaría mucho el parque porque cada música, o sea, habiendo otros grupos, Claro. pero el parque llevaba la cabeza, digamos, ya Luis Montalver me había presentado con estos más, pero Gandhi no era el grupo top, ¿verdad? Siempre, de hecho a Luis Montalver le llamaban Luis Gandhi, para separarlo de Luis Parker. Luis Parque, Luis Gandhi. Luis Gandhi, ¿Verdad? claro. Entonces era, pero Gandhi no, venía entre esos grupos, Evolución, Gandhi, Hormigas en la Pared, La Nueva P, un montón de grupos habían, pero el parque era como el que estaba al top. Entonces, Eran los papás. Eran los papás. Era como que en los 90 era... y eso lleva mucha responsabilidad y hasta yo me sentía como... Hasta me sentía mal porque decía, ma, hay un montón de grupos buenísimos, ma, ¿por qué no los llaman a ellos a abrir esos conciertos también, verdad? Estaba Bruno Porter, que era un grupo muy loco también. Mucha calidad musical, ma, había mucha calidad musical y hasta yo me sentía un poco mal porque decía, ma, nos deben tener una envidia o unos celos, nos deben odiar porque era así, o sea, no había... Venía cada grupo que venía a tocar Héroes del Silencio, cuando vino Héroes en Avalancha, que era un super hit, otra vez el parque. No me acuerdo qué otros grupos, o sea, es que eran todos los grupos. Y ya cuando vino Cadillacs, Ajá. y en vez de llamar a Hormigas a la Pared o algún grupo de ska, nos llaman al parque. Y era como, mae, nos van a odiar, mae, porque ya, o sea, ya basta, ¿verdad? Pero a la vez eran oportunidades que no podíamos dejar pasar, ¿verdad? No íbamos a decir, no queremos. Entonces, sí, ese concierto nos tiraron monedas y todo. Yo me acuerdo, la guitarra que sale en el video de Cuántas Noches y en el de No sé qué pensarás despierta, tiene ahí una marca. Ah, en Tiene serio, se quebrada ve en ahí, el video. me pegaron una moneda de 100 cañas. Claro, eran No, unos monedones. esa un monedón así, era las de 100 cañas. Sí, claro. O de 20, no sé, mae. Al rato era una moneda de 20, mae. Sí, Bueno, pero eran un monedas de monedón verdad. así. Yo sentí que se me quebró la guitarra y ¡plá! Yo vuelvo a ver qué fue la guitarra y era claro, me pegaron la moneda ahí. Tuvieron que parar el concierto, creo, man. Así. No sé si lo paramos en un toque y la seguridad agarrarlos más, que más. Y después seguimos el concierto. Y todo bien, lo seguimos, pero sí había público muy hostil en el puro frente, a primera fila. Había público con nosotros, pero no estaban en primera fila. Pero sí, ese es el único concierto que yo recuerdo que fue hostil. Sí. Todos los demás fueron conciertos. Ahí no te tiraste. No, obviamente, ahí no me tiré, sino me agarran a patadas. Ay, mae. Sí, no, pero fue un vacilón. ¿Qué influencias tenía el parque? De ahí, el parque tenía influencias de todo. Creo que guitarrísticamente, yo creo que las guitarras, tal vez algunas canciones podían tener influencias de Héroes. Estéticamente yo sentía mucha influencia sí, como de Héroes sentía, pero estéticamente, en estilo no. La gente también notaba como algunas guitarrillas y nos comparaban con Héroes del Silencio. Por eso es que para el concierto de Héroes nos llamaron. Pero no, tenía hasta influencias de Spinetta. Puedo sentir que hay composiciones del parque que son muy raras. No se parecen para nada a Héroes del Silencio ni a Soda Stereo. Tal vez algo de Soda Stereo, algo de Spinetta, Pedro Aznar. Hay como... Siempre ha tenido como hay canciones del parque son muy raras, armónicamente son muy raras. Entonces
¿Y la tuya, cuál era tu influencia? Yo tenía mucha influencia al principio, porque era lo que yo escuchaba cuando estaba carajillo, Hombre G, que puedo decir que esa primera canción que grabamos con Signos, yo era muy Hombre G, unas guitarrillas ahí muy alegre, era muy alegre, muy luminosa la composición en acordes mayores. Y ya después tal vez me dejé influir mucho por Soda, porque Soda en esa época era todo. En esa época, finales de los 80, principios de los 90. Pero sí, no sé, siempre dándole el toque propio. Sí puedo decir eso. Vaya, después del parque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Luis? Resulta una cosa, yo había renunciado a mi trabajo, era, era freelance en diseño y la exigencia de firmar con Sony y tener que hacer 5 discos era muy grande y yo estaba trabajando con gente que no eran mis amigos, no eran como mis amigos, era muy gente con una personalidad muy diferente a mí. Yo tenía mis amigos, eran surfers, eran gente de playa, nos gustaba la música pesada también. A mí me ha gustado de toda la música, la verdad. No es que yo fuera heavy, ¿no? Nunca he sido así heavy, pero sí me gustaba ir a los conciertos de los Camisetas Negras y Sí. de la Fosforera y toda esa época de las ¿Anduviste en la Fosforera? Por dicha no, a ese no No. fui. A ese no fui, pero fui a todos los demás. Pero es un vacilón porque los más del parque eran más totalmente diferentes a mí. O sea, en personalidad. No eran como el típico mae que, mae, vamos a hacer. Salíamos juntos a veces, íbamos a los bares o así. Ay, qué vacilón. Hay tantas anécdotas que se me vienen a la cabeza. Me acuerdo Churro era el bajista, era un mae era como nerd, pero a la vez era un mae que tomaba mucho, pero era como esos maes que son muy estudiosos, muy nerd, pero a la vez que eran borracho como en potencia. un borracho también, era vacilón, mae. Una vez salí con Churro y andábamos por Escazú en mi carrillo y entonces de repente veo una revuelta y me pareció ver que estaban como pegándole me pareció que era el guitarrista de la Nueva P, a Myron Rodríguez. Y yo freno el carro y entonces me dice, mae, ¿qué pasa? ¿Sabe? ¿Por qué está frenando? Y yo, mae, creo que están pichaseando al malo. Me parece que... ¿Y qué va a hacer? Mae, vamos a defenderlo. Bueno, no, yo no sé pelear. Yo me quedo aquí, mae. Yo no sé pelear. Había muchas anécdotas. Entonces eran como personalidades muy diferentes. Muy diferentes. Yo decía, está un compa nuestro, déjale a defenderlo. Y no, yo era muy nerd, era muy, para ciertas cosas era muy así, muy correcto. Y era así. Fico es el baterista, Fico, que después ahora es bajista del parque. Un mae muy intenso, muy, de carácter muy fuerte, pero buena nota, tranquilo, muy calmado, pero muy exigente con todo. Él siempre es muy exigente con todo y es con la cuestión musical también, de que todo suene bien. Y también tomaba mucho, fumaba mucho. Yo nunca he tomado ni he fumado, o sea, he tomado así poquito, pero nunca ha sido así de... pero era como un mae interesante de hablar, pero no fue como el compa de salgamos. Y era un mae muy tranquilo, el guitarrista. Siempre es un mae muy tranquilo, muy lector. Eso era muy bueno porque sí no eran del todo ajenos a mí. O sea, sí teníamos tema de conversación, más que leen mucho. Entonces siempre era tuanis, digamos, los ensayos, o estar después de los ensayos tomándose un café hablando de Nietzsche o aquí, eso es tuanis, porque uno tiene tema de conversación. Pero no era como los compas míos, como de irse a la playa a acampar. Vivimos juntos, eso fue uno de los errores. Fue algo bueno, pero fue un error también. Y de hecho nuestros colegas músicos nos decían, mae, ustedes se van a odiar, mae, que están locos, ¿cómo se van a ir a vivir juntos? Porque es cierto, hay un amor-odio en los grupos, mae. Hay un amor-odio, está bien un ratito, pero convivir con las personas es otra vara. Y cuando estábamos firmando con Sony, me dijimos, madre, tenemos que encerrarnos a componer porque hay que grabar ese primer disco. Y casi que cuando
casi que ese primer disco fue el inicio del fin. ¿Por qué? Porque estábamos muy carajillos, mae. En Costa Rica nunca ha habido una industria musical. Entonces la gente, y más en ese entonces no había conocimiento de nada. Todo era ir tanteando. Nosotros teníamos manager, que eso era como wow. Tener manager, eso era algo impensable para un grupo, tener manager. Vivian Hit era nuestra manager y a la vez ella era locutora de radio. Entonces tenía como muy buenas, era promotora también. ¿Verdad? Es que el manager le toca hacer el trabajo de promotor y de todo, y a nosotros también nos toca hacer producción y todo. Aquí en Costa Rica, como el mercado es tan pequeñito, a uno le toca hacer todo. Y entonces, te decía todo esto de que cuando firmamos con Sony y teníamos que grabar ese primer disco tenían que ser todo piezas nuevas y no teníamos tanto repertorio, habíamos que terminar canciones, trabajarlas y todo. Ahí Fico fue como el que se puso mal los pantalones de ponerse a trabajar en lo que había. Esto. A mí no me gustaba, un montón de piezas no me gustaban para nada. Yo decía, no puede ser, no, esta canción no. Yo en ese entonces también, como había renunciado a mi trabajo, me había metido a clases de canto con mi abuela. Mi abuela era una persona así, bueno, tuve la mejor maestra que pude haber tenido, porque era profesora de música, concertista de ópera y foniatra. Entonces además conocía muy bien el aparato respiratorio y sonoro. Entonces ella me enseñó, ella me escuchó cantar y me dijo que yo no era cantante. Me dijo, bueno, tú no eres voz principal, pero yo te voy a enseñar a que no pierdas la voz nunca. Ajá. Claro, venía del mundo de la ópera donde hay que tener un timbre muy especial para ser cantante principal, ¿verdad? Yo me lo tomé con humor, pero en la música popular no importa. Lo importante es tener un estilo, así. Pero bueno, yo la entendí a ella pero ella me enseñó mucha técnica vocal, entonces yo empecé a sacar mi voz. Entonces empecé a cantar diferente. La canción ¿Cuántas noches era? Ay, maldita miseria. Y ya yo empezaba a atacar, ay, a impostar más la voz, a proyectar. Cuando empezamos a grabar el disco, me decían, mae, no cante así. Decía, mae, no cante así, cante como antes. Ay. Entonces yo era llevando clases para mejorar mi canto y tenía que cantar mal para adaptarme a lo que ya la gente se había acostumbrado a escuchar, una voz mal cantada, mal impostada, que una voz suave, ay, cantaba como el de Caifanes también, como Saúl Hernández, ¿verdad? Una voz muy suave, ay, que por ti. Él sí se jodió la voz, digamos, por cantar así. Yo no, yo aprendí a cantar bien, pero no podía aplicarlo al nuevo disco. Entonces, como vivíamos juntos, siempre había como, Sí, no había una vivíamos pausa. todo eso, ¿verdad? Habíamos muchos ensayos que cansaban porque era ensayar lo mismo siempre, después de irse a dormir y estar en la misma casa con los maes. Que el mae que ya te Era hartó de meter y desayunar con el mae. y después ir a grabar y que a uno le dijeran que a uno no cantara como yo ya estaba aprendiendo. Estaba en clases porque tenía que mejorar mi canto, mejoraba mi canto, pero no tenía que cantar así, con el canto mejorado. Entonces eran muchas contradicciones. A la vez, no ganábamos nada de plata, man. No ganábamos En serio, nada. yo creo que ustedes eran millonarios, Nada. mae. Los que se hicieron millonarios eran las empresas de luces, de sonido. Toda la industria alrededor nuestra estaban felices. Todos Se llenaban súper todo. bien porque si había un concierto que tal vez por A o B nos cancelaban porque no cumplía los permisos, los que se llevaban la plata, había que pagarle a la música, a la industria de música, o sea, los que ponen a la amplificación, las luces, la seguridad, todo eso más siempre ganaban con nosotros, pero nosotros no ganábamos un 5, o sea, ganábamos muy poquito, porque además en un mercado tan pequeño como el costarricense, nosotros dijimos, mae, y el grupo del parque también en parte íbamos a la cabeza porque hacíamos unos conciertazos. No escatimábamos en producción. Entonces cuando había un concierto del parque, la gente iba y veía un espectáculo, unas luces, un sonido
espectacular todo así, pero después a la hora de que nos llegaba el pago a los músicos, bueno, Repartir. yo digamos tenía que subsistir siendo freelance de diseño. Yo trabajaba en diseño gráfico para poder mantener mi carrera de músico. Siendo el grupo número uno, firmando con Sony, gira por Centroamérica, México y todo, y no daba el presupuesto. En algún momento dijiste, entonces, no, ya. Entonces fue un momento muy, muy frustrante porque yo tenía el grupo más exitoso, era el cantante con el grupo más exitoso del país. No me llevaba bien con mis colegas del parque, estábamos así, como que no nos llevábamos del todo bien. Habían decisiones del grupo que estaban tomando de comprar nuestro propio sonido. Y yo decía, no nos vamos a enjaranar en algo que no teníamos ni plata y nos vamos a enjaranar. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo no quiero participar en eso. Yo empecé como guitarrista, siempre me gustó tocar guitarra. Había momentos en que me decían que no tocara guitarra yo, que me concentrara en la cantada. Entonces, por todo lado yo me sentía así como castrado, que no cantara como estaba cantando, que cantara como antes, que no tocara guitarra. A la hora del pago no había pago. A la hora de compartir con mis colegas no eran mis amigos del departamento de recursos humanos. No fuiste a hablar con... Y entonces yo cada vez cuando me reunía con mis amigos de surfos y así, con mis amigos, ahí ya yo tenía como, era el oasis de escapar de todo, ¿verdad? Y en ese entonces un compa mío, que era de los compas del surfing, tenía su grupo de Evolución y siempre se quedaban sin guitarrista. Entonces yo empecé a coquetear con ellos y yo empecé a ayudarles con las guitarras. Entonces empecé a tocar con Evolución y eso más levantó el recelo del grupo, ¿verdad? Que cómo voy a empezar yo a tocar guitarra con el grupo Evolución. Y yo estaba colaborando con este compa mío, con Valerón, en ese entonces Andrés de la Espiella, con su grupo Evolución, y yo empecé a ayudarles con las guitarras porque los guitarristas tenían un problema de rotación de guitarristas, ¿no? Tenían guitarristas muy buenos, pero muy locos. Tuvieron un guitarrista excelente, pero era un borracho, loco, drogadicto. Y después entró otro más drogadicto todavía. Era un grupo que siempre le faltaba un guitarrista ahí que tuvieran como una constancia y un trabajo más constante con el grupo y no así tan. Entonces yo empecé a tocar guitarra con ellos y empecé a colaborar en las segundas voces y así. Entonces la pasaba muy bien. Con Evolución la pasaba muy bien, era muy libre, la música era más libre, no había nadie diciéndome, no, usted tiene que hacer esto, sino que era como, yo metía lo que a mí me gustaba, esto que haga y requiere, sí, échele, dele, entonces era como una libertad, ¿verdad? Y uno carajillo, también, con sus egos y todo, claro. Era todo un tema. En fin, yo les dije al parque, yo voy a dejar el grupo y eso fue así como, fue así como... o sea, no se puede, o sea, después de que tenemos un contrato para 4 discos más con Sony, además, que era el primer grupo tico que Sony le había firmado un contrato para 5 discos, no era cualquier vara. Y entonces es que era una vara que yo decía, es que vieras que yo cuando iba a las reuniones con el parque, ya esa época yo iba en el carro y yo decía, que no se me olvide. Porque siempre cuando llegábamos a las reuniones se calmaban los ánimos y todo bien y uno se le olvidaba lo infeliz que yo estaba haciendo y la gente no me cree. Yo les decía, era la época más infeliz de mi vida, yo creo. Fue esa época. Porque era como una soledad estando rodeado de gente. Era como, estar rodeado de gente y la gente lo veía a uno el grupo más exitoso del grupo. Era como, Luis, el del parque, Y uno llegaba a los restaurantes, no le cobraban, le pedían autógrafos y no le... En eso, era así. O sea, sí, cuando llegamos de la gira centroamericana y por México, donde, por cierto, le abrimos a Alex Sinte con un concierto en Honduras, tocamos en los bares más emblemáticos de México. O sea, llegamos a Costa Rica y era... nos recibieron así como héroes. Así, como la CL después de Brasil. Así, una hora así, Una hora así. Y ya llegando a Costa Rica, ya teníamos el concierto de Semana Uy, el concierto de no sé qué era. O sea, llegar a Costa Rica a tocar, porque ya habían conciertos pactados. Y era una época de que yo estaba todo infeliz. Yo decía, y además de toda esa infelicidad, me tengo que ir a mi choza, encerrar, a hacer un trabajo de diseño para poder pagar
para pagar la gasolina del carro, mae. Era una vara así, era frustrante, era muy Y frustrante. nadie te comprendía eso porque no Sí tenías- entendían, ellos Sí. entendían, sí, o sea, sí entendían y también le exigíamos a la manager, a Vivian, que cómo era posible que no ganáramos plata, o sea, también, o sea, cómo es posible, o sea, mae, habían decisiones ahí de comprar un equipo, además, enjaranarse con un equipo, un préstamo y una vara así, que yo decía, mae, como un concierto, recuerdo que no había cómo pagarle al mae del sonido. Y la única manera de pagarle lo que le debíamos, porque no alcanzó la plata, era agarrar un micrófono de los nuevos del equipo del parque que habían enjaranado para comprar un equipo de audio y pagarle con un micrófono nuevo, ¿verdad? De ese equipo que habíamos enjaranado para comprar equipo de audio y toma, te pagamos esto para saldar la deuda. A ese nivel, o sea, imagínate la Ma, frustración. era mejor que les tiraran monedas. Ay, man, Hubiera sido mejor hacer conciertos yo qué con torta, haters. qué torta, cómo enjaranarse y no teníamos, pero bueno, pero también, es que no sé, hay tantas anécdotas, pero Y bueno, y te vas del parque, ¿qué pasa con el contrato de Sony? no, lo que pasa es que cuando yo digo, "Mae, me voy a ir del grupo porque me voy a ir a tocar con Evolución para ayudarles". Y de hecho, yo le ayudé en las maquetas de Absorbiendo la Magia y grabamos unas maquetas en los estudios de Radio U. Ya yo ahí estaba ya colaborando con Evolución y yo estaba dispuesto a dejar el parque para irme a Evolución, un grupo que no tenía la fama que tenía el parque. Entonces era todo el mundo como que no entendía, "Mae, cómo Luis del parque se va a ir a un grupo a tocar guitarra, a un grupo emergente, mae", porque era... Y yo en ese entonces estaba como comprometido con la música para disfrutarla. O sea, yo decía, "Mae, la música yo quiero disfrutarla. No quiero que sea una vara como mi trabajo, de marcar tarjeta y que así". Yo eso es lo que ando huyendo de eso, o sea, de esas responsabilidades de que tiene que ser así. En fin. Entonces, en ese entonces, Enrique Castillo, que era uno de los gerente de Sony, el mae me llamó y me dice, "Mae, necesito hablar con vos". Y entonces, puta, Serio. serio, sí, la vara, mae. Entonces me dijo, "Mae, mira", en la reunión me dijo, "Mae, necesito que vuelvas con el parque. Necesito que vuelvas con el parque y cumplamos con ese contrato. Yo les ofrezco que si vos volvés con el parque, los mandamos a grabar a México. Ya cambian las condiciones, o sea, segundo disco, ustedes se van a México, lo graban allá y las lanzamos en México". Yo dije, mae, eso es una puerta que se abre. O sea, Los dije, amo. eso es otra cosa, estamos hablando de otra cosa, o sea, eso ya nos abre una posibilidad muy grande. Entonces yo dije, yo abandoné Evolución cuando ellos estaban alistando un viaje para México. Ellos estaban queriendo ir a México a probar suerte allá. Entonces estaban que yo no sabía si iba a ir con ellos o no. Después de esta reunión yo dije, mae, así sí vuelvo, digamos, yo sí vuelvo con el parque, así, con esa condición. Entonces se planteó la posibilidad que yo volviera con el parque. Todo esto la gente ni sabía. No habían conciertos en medio de esto ni nada. Había conciertos, pero ya en ese entonces que yo había dejado el parque, creo que ya habíamos hecho el concierto de despedida del parque en el Teatro Nacional, que el Teatro Nacional nunca había tenido conciertos de rock. Y eso fue todo otro logro que tuvo el parque, que el parque fue el único grupo de rock que logró meter el rock en el Teatro Nacional. Entonces fue todo un hito esa vara también. La despedida del parque se hizo en el Teatro Nacional, 2 fechas, a full, ¿verdad? Llenísima. Había todo un nerviosismo de que se iban a romper el teatro, que sí. No, y la gente se comportó a la altura. Fue 2 conciertazos, del cual ganamos, por cierto, 5,000 colones después de esos conciertos, que fue un llenazo en el Teatro Nacional. Ganamos 5,000 colones después de esos 2 conciertos. Eso es algo que yo no lo puedo creer, así. De esas frustraciones, ¿verdad? De haber hecho 2 fechas en el Teatro Nacional a reventar, que fue así como, wow, y la gente no sabe que no ganamos nada. O sea, nada. Pero en fin, se hizo esos 2 conciertos de despedida y tengo la reunión con el gerente de Sony que me ofrece eso. Entonces nos ofrece eso. Hacemos las paces, nos devolvemos los peluches. No.
nunca hubo peleas así del grupo, de que, mae, no hubo peleas. No se Todo fue agarraron muy del tranquilo. pelo No, nunca. yo les dije, mae, es que esta vara es así, así. La vara es que tienen la reunión el mae de Sony con los maes de México y con nosotros CEO y la vara. Y resulta que no les aceptaron el presupuesto. Pasaron el presupuesto para que el grupo El Parque fuera a grabar a México, entonces nos dijeron que no. Entonces no lo aceptaron y le dijimos, no, el segundo disco aquí en Costa Rica, producido así en Costa Rica, dentro de Costa Rica. Y dije, no, hombre, va a ser lo mismo. Entonces dije, no, va a ser lo mismo, no veo futuro. Yo no tengo novia, además eso, no tenía ni novia, no tenía trabajo, no tenía nada. Yo dije, mae, qué tuanis, porque estoy en una época en mi vida en que puedo hacer lo que me da la gana, mae. Yo sentía una liberación más bien. El hecho de no estar en el parque, yo sentía que era libre. Dije, mae, esta es la libertad que yo quería. Y entonces, de Evolución me llamaron, ¿qué, mae? ¿Vas a venir aquí a México? No, hombre, mae, no quiero. Me voy a ir a Madrid, me voy a ir a vivir, me voy a ir a mochilear. Y ahí agarré y me fui para Madrid. Y ahí me quedé como 10 años. ¿Te quedaste todo ese tiempo? Sí. Sí, o sea, me fui así con mi guitarra y con una mochila, sin dinero, además. Ya estabas acostumbrado de por sí. Ya estaba acostumbrado a vivir sin dinero, entonces, como dicen los latinoamericanos, siempre hemos vivido en crisis. Entonces, cuando viene una crisis, ni se nota. ¿En qué año fue eso? Eso fue ya a finales del 98. Yo me fui en octubre del 98. Mis amigos de Evolución se fueron a México a probar suerte allá. Aquí se quedó el parque en esa época donde ya venía el ska. Quebramos con Sony. Yo me fui a Madrid. Por consejo de mi padre, me dijo, sí, andate. Madrid Él había vivido en Madrid y mi abuelo también. Y era como un lugar que por idioma y por conexión era muy fácil llegar. Y efectivamente Madrid es lo máximo para mí. Es lindísimo Madrid, es como ciudad para llegar es lindísimo porque te acoge, no sos un extranjero, sino que sos parte de. Y entonces yo me sentí en casa. Yo llegué allá, me sentí en casa, empecé, como llegué sin dinero, empecé a hacer lo que llaman relaciones públicas, que son estar en los bares y en las discotecas repartiendo tarjetas para que la gente entre a las discotecas. Hace tiempo no habían las redes sociales a como están. Fue lindísimo porque era llegar a un lugar donde nadie me conocía. Entonces, que esa era otra presión, ¿verdad? Que uno hace, estoy en el grupo más famoso, no puedo trabajar, o sea, no tengo ganas de trabajar en algo que la gente me diga, mae, usted es el cantante del parque. O sea, era como, mae, qué pereza. Costa Rica es como un pueblito, o sea, todo el mundo se conoce. Entonces yo quería como, mae, qué ganas de irme a un lugar donde nadie me conozca y estar haciendo lo que me da la gana. Y me fui a Madrid, mae, y empecé ahí a buscarme la vida. Vivía en Además, el primer día que llegué a Madrid, llegué al hostel, dejé mi mochila, me dejé la guitarra y me fui a la Gran Vía a caminar. Y estaban cerrando la calle. Y dije, mae, ¿qué pasa? Y me decía un mae de la pared, el zorro. ¿Qué? El zorro. Y yo, ¿cómo? El zorro. El zorro. Ah, el zorro, tío, el zorro. Era la premier del Zorro de Antonio Banderas, mae. Yo, mae, ok, me quedo ahí. Llega una limusina y se baja Antonio Banderas y Penélope Cruz. Yo digo, ¡uy, mae! Llega y yo no sé qué, y viene el presidente de España. Y yo, ¡uy, mae! ¿Qué es esta vara? Y empiezan a llegar Almodóvar. Yo, ¿qué es esta vara, mae? Yo vengo llegando y viene otra limusina y se baja el rey de España y la reina de España. Y yo, ¡y, mae! O sea, esto es otro mundo. Aquí están pasando cosas. Aquí pasan las cosas. Mae, yo me quedé, mae, ese primer día así, marido, y dije, mae, ¿qué es esta loquera, mae? Y de ahí al otro día yo caminaba por la calle, me topaba un actor, me topaba a un director de cine, y mae, empecé a hacer vida y empecé a ver dónde me alquilaba un lugar, dónde me iba, en qué trabajaba. Empecé así, como relaciones públicas de un bar, y después dije, mae, qué madre, voy a ir a. Yo veía gente en los metros, así, músicos muy buenos tocando en las estaciones de metro y era como otra vara, ¿verdad? Yo veía, no estaban mendigando, sino que estaban ahí un guitarrista de flamenco, así, todo ñao, y ganando la plata ahí en el metro. Y yo, mae, voy a ir a probar suerte.
Ma, empecé con la guitarra a tocar piecillas ahí que yo me sabía y empiezo ahí a ganar plata y yo ganando más de lo que me ganaba en En el las parque con toda la fama. Además, también, ¿verdad? No solo en las discotecas que yo repartiendo ahí, ¿verdad? Sino que ya me di cuenta que hay nombres. Voy a trabajar cuando me da la gana y gano súper bien. No te cayó la policía. Así. Bueno, era legal. Era legal tocar en las estaciones. Yo no tocaba en los metros. Es que la gente que... esos más que quieren ir a ganar plata para... eran los rumanos que se iban con los acordeones, se metían en el metro y tocaban así como para sacar plata, sacar plata. No, en las estaciones iba la gente que iba a ensayar, a estudiar. Habían artistas de música clásica que se iban a ensayar y sacaban sus... con el estuche abierto y la gente pasaba y los que quieran dar, los que no quieran no. Y ahí a mí me gustaba más eso porque era más exponer el arte y la música. No era obligar a la gente a que colaborara, sino que era... ¿Solo tocabas guitarra o cantabas? Guitarra y cantaba. Y cantabas. Entonces Ya también, como querías. ya como quería, y además uno tenía que cantar duro porque los pasillos del metro tenían su acústica. Lo que no se podía, lo que no, me acuerdo, uno podía amplificar la guitarra, pero no podía hacer mucho escándalo, entonces había que cantar así con la voz al natural. Entonces ahí empecé a implementar todas mis clases de canto, empecé a proyectar la voz, a cantar duro como yo quería y como yo tenía que cantar. Fue toda una catarsis musicalmente para mí. Los pasillos del metro fue la catarsis musical para mi técnica vocal. Ahí aprendí lo que no había podido implementar. Es porque la reeducación de la voz es algo muy, muy, muy duro, se lleva mucho tiempo. Cuando uno se acostumbra a cantar mal, sobre todo los latinos que tenemos la voz muy atrás, y más mi familia chilena tiene la voz por allá atrás, todavía con la voz por allá atrás. Entonces volver a sacar esa voz adelante cuesta mucho, es toda una reeducación. Cosa que los españoles ya es diferente, los españoles impostan la voz. La voz, tío, adelante, hablan durísimo, tío. Porque ellos impostan la voz adelante, al contrario de los latinos hablamos atrás. Toda esa reeducación de la voz, además viendo cómo hablan los españoles y los niños, hasta los niños hablan así, mami, que me ha pegado. Y yo digo, madre, qué duro que hablan los niños, madre. Desde carajillos hablan con la voz muy fuerte, de volumen, porque impostan bien. Entonces, para mí fue toda una catarsis, así como empezar a colocar la voz donde mi abuela me había dicho. Todas esas clases venían así como, claro, era aquí este armónico que mi abuela decía que sonaba bien. Y a la vez que yo estaba practicando, cantando, practicando, me iba ganando plata. Entonces yo decía, mae, esto es una maravilla. Estoy practicando, tocando la música que a mí me da la gana y ganando más dinero del que yo ganaba tocando con el parque en un super concierto. ¿Y ahí luego qué? ¿Hiciste Ahí algún llegaban proyecto? los guardias del metro. Me acuerdo que había una estación que a mí me gustaba mucho, que era la estación de Colón. La estación de Colón. Hay como gentecilla de mucho buen nivel económico, entonces dejaban buenas propinas. Y el pasillo me gustaba porque era pequeñito, no era muy grande, pasaba poca gente, pero la poca gente que pasaba eran gente que apreciaba mucho la música, entonces me daban muy buen dinero. Y los guardias del metro me hice amigos de ellos. Del Dani y de Javi, me acuerdo que se llamaban Dani y de Javi, eran más chavales jóvenes, pero que eran guardias de seguridad privada. Siempre me los topaba ahí. Y entonces llegaban a ver y dice, macho, ¿cuánto te has hecho? Y yo contaba el dinero. Y dice, Dani, este tío gana mejor que nosotros. Decía, no, pues, y venía el otro, el segurata. Hostia, tío, pero este tío gana más del doble que lo que ganamos nosotros. ¿Te has dado cuenta? Y me reía mucho con ellos. En esa estación conocí a mi novia española, de hecho. Ah, no, te fue bien en Ah, esa me fue estación. súper bien, salí emparejado y todo. Sí, ahí en esa estación de metro conocí a la que fue mi novia por muchos años, una española. Pero sí, fue una etapa muy linda, en la que me quedé mucho tiempo. O sea, yo me quedé y yo dije, no, hombre, ya me voy a quedar a vivir aquí. Sí, Y entonces venía a Costa Rica, o sea, venía como unos meses, apenas como para ver a familiares. A veces pasaron 2 años, a veces pasó un año. Yo trataba de venir así. de hecho yo una vez te topé tocando
en Alemania. ¿En serio? Sí, fue un mundial. Para el Mundial Para el de mundial. Alemania, claro. Sí, hay un montón de ticos y yo, mira, Sí, Luis. sí, sí, sí. Sí. Claro, es que ya viviendo ahí en Europa es muy fácil viajar, o sea, viviendo en España ya era muy fácil. Además empezaba la unificación de Europa, empezaba la Unión Europea. Entonces yo, primero, llegué a España en una época muy bonita, muy linda de España, porque había un resurgir tocaban tambores en el Parque del Retiro, la gente se reunía en los parques a tocar guitarra, a tomar cerveza como locos, así. Los botellones que llaman ahí en Madrid. Y entonces, para la unificación de Europa, para la Unión Europea, empezaron a reactivar la economía en los pueblitos. Entonces empezaban a reactivar los aeropuertos. Y empezaban las líneas de bajo coste, Ryanair y todas estas. Empezaban a regalar tiquetes, querían incentivar el viaje de los europeos dentro de Europa. Entonces sacaban ofertas. Empezaba internet ya. Claro. Empezaba internet, sacaban ofertas. Si te vas a Alemania, te sale a €1 el tiquete. Y yo, mae. Pero era para gente como yo, que no tenía una restricción de horario. Claro. Decía, mae, si en esta semana usted agarra un tiquete, se le dejamos €1. Yo me metía, impuestos 20 euros, tiquete €1, 21 euros, ida y vuelta de Alemania. Me voy a Alemania. ¿Y por qué te regresaste? ¿En qué momento dijiste me regreso? Mae, porque yo todos los veranos hacía eso, ya mi espectáculo no era en los metros, ya mi espectáculo era, digamos, al aire libre, los veranos, en la noche, con un escenario. Ya yo tenía como que eso me ayudó mucho a sacar espuela con el público también, a ganarme público que no me conoce de nada, cómo me ganaba el público de ahí. Entonces yo empecé a hacer un espectáculo y me iba a Europa a montarlo en cualquier plaza, en Alemania, en Inglaterra, en Bélgica, Irlanda, o sea, recorrí toda Europa en Francia. Y entonces, cuando ya pasaron un montón de tiempo, ya empecé yo con mi proyecto musical, todas mis composiciones, sacando lo que a mí me nacía componer, me salió el proyecto de Lucho Calavera y la Canalla. Y ahí fue. Ahí fue, porque empecé a hacer mucha música rumba, como yo improvisaba mucho cuando tocaban en la calle, improvisaba con rumba. Yo hacía rumba y empezaba a comentar lo que pasaba en la calle, empezaba a hablarle y era como lo más cercano al pregón que hay en la salsa. En la salsa hay un pregón donde el ma empieza y claro, como es música que está, si vos oís la rumba es igual que la salsa, solo que la salsa lleva percusión y un cencerro, pero si es el mismo ritmo que la rumba española, es el mismo ritmo. Entonces el tipo de pregoneo es el mismo también. Entonces está hecho en español, con palabras de muchas sílabas. Ayuda porque el español es pura percusión. Yo empezaba a improvisar acerca de lo que va la señora con el niño y qué sé yo. Entonces la gente se da cuenta que yo estaba cantando lo que estaba pasando ahí en el momento. Con eso empecé ya a componer mis propias canciones que eran muy rumberas, eran muy de algunas salsas, otros reggaes, merengues, rumba flamenca, y empecé a hacer un compilado de música que agarraba de todo. Incluso rock, habían canciones cha-cha-cha que metían un toque de rock. Ajá. Entonces yo decía, madre, qué loco, porque la música latina permite todo. El rock no, el rock es como el rock es rock. Pero la música latina, vos haces una fusión latina, vos podés meter desde merengue hasta rock, hasta heavy metal, con cumbia, con todo. Me dije, ma, este es el estilo mío, porque totalmente ecléctico, así. Y entonces me hice como que varias composiciones. Yo dije, ma, ya tengo como música para un disco, pero si yo me quedo aquí en España, dije, ma, tengo que ir a tocar puertas de cero. O sea, si yo este proyecto lo llevo a Costa Rica, yo sé que voy al periódico La Nación, a la República, la gente de las radios me conoce, me van a dar más bola. Entonces dije, mae, voy a lanzarlo en Costa Rica, además, que es mi patria, además, o sea, mae, voy a ir ahí. Y entonces me vine, ya como en el 2006, 2007, por ahí. Me vine a grabar ese proyecto. Mi plan era grabar el proyecto y jalar para adentro. Mi plan era, yo dije, mae, yo voy a estar viajando. Madrid, Costa Rica, ese era mi plan de vida. Entonces grabé el proyecto, me hice una banda, un bandón aquí, la gente me dio mucha bola, me hice un grupo lindísimo de músicos y fue un proyecto lindísimo. Calavera y la Canalla ganamos premio acá, mejor
disco de música latina, de fusión. Ellos le ponían fusión alternativa, pero bueno, fue un exitazo con ese grupo. Y de ahí, así como las cosas que van, como dice John Lennon, que la vida es lo que va pasando mientras uno hace planes de cómo vivir la vida. Yo tenía mis planes de vivir la vida, pero fue pasando que rompí con mi novia española, estuve living la vida loca, después me emparejé con una amiga de muchos años, que habíamos tenido una amistad muy linda de muchos años, y tuve mi primera hija. Y ahí los planes cambiaron para siempre, ¿verdad? Ya me quedé aquí en Costa Rica, no hice eso de estar viajando y de que, no, estuve más asentado aquí. Y ya cuando tuve mi primera hija, yo dije, bueno, yo tengo que ver cómo vivo de la música aquí en Costa Rica, Ya sea como seriamente, sea, sí. seriamente, ¿sí? Entonces tenía el grupo La Canalla y tenía mi espectáculo, el que hacía en las calles de Europa, que eran tocando covers y improvisando y haciendo todo eso. Le puse el nombre La Máquina del Tiempo, Lucho Calavera y La Máquina del Tiempo. Porque yo en La Canalla era Calavera y La Canalla. Yo era Lucho Calavera. Entonces, además que no quería que la gente dijera Luis del Parque, sino Sí, que Luis quería Arenas, que la gente no supiera que era Luis el del Parque, sino que entonces me puse de nombre Lucho Calavera para que nadie la gente ya en los conciertos decía, pero usted era el cantante del Parque. Sí, yo era. Sí, eso funcionó porque, bueno, Funcionó un buen tiempo porque mucha gente no se daba cuenta que yo era el cantante del Parque. En todo esto, el Parque quería que yo volviera con el Parque para celebrar los 20 años. Que venía al concierto de 20 años, yo les decía que no tenía interés. Yo estaba feliz con mi grupo La Canalla y con La Máquina del Tiempo. Cuando vinieron, cuando vino los 20 años del Parque, sí, los más vinieron a los chivos míos y me decían, en ese entonces creo que Paul, el primer cantante del Parque, había vuelto con el Parque. Y estábamos ahí, hubo un concierto en la UCR que estuvo La Canalla y después el Parque, y era un vacilón con Paul. Pero bueno, ahí estaban ellos así como tanteando. Después Paul se ahuevó y se jaló otra vez, pues como que no levantó como ellos querían o no sé, como que Paul regresó con muchas ganas de continuar y después se ya era ahuevó. otro tiempo, ya había cambiado. Para ese entonces ya venían los 20 años del Parque y entonces llegamos a un acuerdo económico y yo le digo, es que no quiero canear así como estas varas de estar tocando por amor al arte, no, yo ya tengo una hija y estoy ganando bien con mi grupo, estoy ganando bien con mi proyecto. Y para volver con el Parque yo necesito por lo menos ganar esto, o sea, que sea económicamente redituable. Más, por supuesto, si va a ser en el Melico Salazar y todo lo tenemos ya listo, vamos a ganar esto tanto. Entonces nos fuimos con un arreglo económico y ya estábamos más adultos, entonces todo en buena onda, todo en buena onda, así como ya los egos de juventud por el suelo, ya otra vibra. Entonces hicimos los 20 años del Parque. Al final dije que sí. ¿Cómo te sentiste, mae? ¿Hubo un cambio? Un cambio porque lo que uno siente que va a ser por un ratillo, y digo, no, esto va a ser como celebramos los 20 años y chao. Pero, ver el teatro abarrotado y la gente llevando pancartas de que pues, no se vayan, que sigan y todo. Y la gente era así, en la primera fila, sigan. Y la gente así como, como muy, muy, muy metidos en el... fue así totalmente, fue muy emotivo ver la gente que, algunos con los hijos, ¿verdad? Ya claro. De otra generación y ver a los maes y los carajillos cantando las canciones y carajillos así muy jóvenes. Entonces fue una vara aquí como decir, me acordé de mi abuela diciendo que el artista se debe a su público. El artista se debe a su público. Volviste al origen definitivamente, te tocó pasar diferentes etapas de la vida, fama. Sí, totalmente. Ser un extraño, empezar de cero, levantarte solo, ver por fin un fruto económico y luego regresar. Sí. Eso es construirse una carrera, Luis, definitivamente. Sí, muy loco, no sé en qué momento pasaron tantos años, pero sí, en este momento ya el Parque volvimos a grabar un disco, después ya grabamos otro disco que es el último que hemos hecho, que se llama Somos. Estoy con La Canalla y stand-by, que lo quiero reactivar de nuevo.
y con la máquina del tiempo, que sí. O sea, en realidad tengo los 3 proyectos. Los 3 proyectos. Y viviendo muy bien de la música y todo. Sí, o sea, sí, eso es conclusión, sí hay que echar para adelante. Echar para adelante. Tener y a varios veces, proyectos sí, no es nada malo, entonces, es bueno. Sí, sí, sí. Y si alguien tiene la duda de si va a poder vivir de la música, póngase a tener un carajillo y se... va a ver que va a encontrar la manera, mae, va a encontrar la manera. Sí, a mí me pasó con fotos. Yo decía, de fotos no voy a vivir y bueno, sí, 2 hijos y aquí vamos todos para adelante. Sí, vamos todos ¿Cómo te ves, mae? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Dónde? Qué risa porque es una pregunta que hacen. Yo me acuerdo que en la época de la pandemia yo siempre quise tener un restaurante, entonces monté un restaurante clandestino en mi casa, donde yo daba conciertos y hice una pizzería clandestina, donde venían grupos que ya previamente habían contratado, entonces se les daba pizza y yo hacía concierto y todo. Y todo en el patio de mi casa, así lindísimo, las noches de verano con la luna. Y uno de los más que vio el potencial económico de la Huertina Calavera, se llamaba en la pizzería, la Huertina Calavera. Además tenía huerto yo. Estás entonces con el tema de la huerta. Con los tomates de la huerta se hacían las pizzas, entonces era todo un concepto muy tuanis y con música en vivo hecha por mí. Entonces yo recibía a la gente, se les daba pizzas hechas con los ingredientes de la huerta. Y la noche de verano, las luces de concierto iluminaban los árboles, ¿verdad? Las luces que uno usa en el concierto iluminando los árboles y la luna de verano. Y me dice un mae que vive amigo, así que, mae, ¿y cómo te ves a largo plazo? ¿Cómo te ves? Mae, yo sinceramente me veo en carreras recogiendo las sillas, cayendo la lluvia cuando llegue el invierno. Así me veía. No tan romántico. No tan romántico, dicho y hecho, así fue, ¿verdad? Porque tenía la suerte del verano, de ese momento. Pero no sé, o sea, es que yo soy muy cortoplacista, man. Esa es una de las cosas que yo, digamos, una de los, no sé, que puede ser puede ser en contra de uno y puede ser una virtud también ser cortoplacista, porque sí que los planes a largo plazo le indican un norte, ¿verdad? Pero yo en realidad no hago planes tan a largo plazo. Yo a veces cuando me dan una contratación, me quieren contratar, me contratan, digamos, a un año de plazo. Digo, yo admiro a esa gente, qué fe que tiene. Y cuando es una boda, aún más, yo digo, estos maes están seguros que dentro de un año se van a querer casar. Sí. Entonces, bueno, a veces no. A mí me saca de mí. O sea, yo no puedo entender eso. No lo admiro. No, es válido. Es válido. Sí. Yo admiro a la gente que puede hacer planes así a un año plazo. Yo no sé de aquí a 6 meses qué voy a hacer. Lo que sí sé es que quiero reactivar mi grupo La Canalla, que quiero seguir haciendo música, que con el parque todo bien, hay muy buen ambiente con el parque, ahora todo marcha totalmente diferente, los conciertos son bonitos, hay libertad musical, hay libertad creativa, tenemos unos musicazos además tenemos 2 músicos de refuerzo que hacen que el grupo suene como nunca antes, el grupo suena mucho más sólido que nunca. Además que los grupos con la veteranía como que van sonando mejor, es como a diferencia del deporte o ciertos oficios donde la edad va pesando, digamos, que ya tal vez no. En la música ocurre al contrario, como que los años van haciendo que uno suene mejor, tiene más. Siempre uno ve a los músicos veteranos y son mucho mejor. O sea, yo tuve la suerte de ir a un concierto de Mark Knopfler en Madrid y él ya estaba viejito. Y era 1000 veces mejor que lo que era Dire Straits. Y músicos así, que llegan a viejitos, tienen como un colmillazo, tienen un colmillote. Y ahora el parque está sonando como nunca. Entonces estoy también inspirado con el parque. Seguro de fijo vamos a sacar material nuevo. Y con Lucho y la máquina del tiempo ahí sigo y tengo la agenda llena, por dicha. Y no sé, creo que plan a futuro es que yo veo que la música es de disfrutándolo. O sea, yo no me veo jubilándome. No. Siento que no veo jubilándome porque mi oficio me gusta tanto
que me veo trabajando hasta el último día de mi vida. Y, sí, y como lo dije la otra vez, porque la otra vez por estar surfeando y durmiendo poco y haciendo conciertos sin dormir y tomando mucho café en ayunas, me dio una arritmia cardíaca. Entonces tuve que ir, me hicieron unos exámenes y todo, empecé a medicarme y todo, porque todo. Y después tenía concierto con el parque, entonces dije, ahí en el concierto dije, madre, si me da un patatús aquí, que sepan que estoy haciendo lo que me gusta y me voy a morir feliz. No, buenísimo. Y, entonces, y la gente ahí aplaudiendo. O sea, que no se y muera. Me acuerdo que lo dije, madre, y sinceramente sí, yo dije, madre, es que si me da un paro ahora aquí en el escenario, madre, me muero feliz, así es como... Sería una bonita, sería una bonita despedida. Como sepan lo que me voy a ir feliz. Sí. Sí. Bueno, no, Luis, muchísimas gracias, de verdad. No, un gustazo. Da para más, podríamos hacer todavía otro podcast más. Uf, hay mucho. Espero que de verdad les haya gustado mucho. Compártanlo, esto es súper importante. A sus papás si están más jóvenes. Sí, eso es muy bonito. Es que eso le dio otro aire al parque también. Porque los últimos conciertos que el parque ha hecho, ha venido mucha gente de colegio. Sí. Mucha gente joven que uno dice, yo pensé que estaban ya abducidos por el reggaetón. Y no. Hay mucha gente contestataria. Muchos jóvenes que tienen gusto musical. Que tienen un gusto musical más amplio. Y se saben las canciones y compran los vinilos. Sacamos un vinilo de los 30 años del parque y gente joven compra el vinilo y tiene su tocadiscos y gente que le gusta lo de antes. Bueno, sí. Ir a los conciertos, porque también es muy distinto escucharlo uno en la casa de ir al concierto. Entonces, bueno, ya saben, denle un like, vayan a los conciertos y suscríbanse para que no se pierdan el próximo capítulo. Muchas gracias. Claro que sí, gracias, Sergio. Gracias.